Bueno, pues una tarde más de astrología en la plataforma de Urania y hoy tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con la talismanería y la astrología. Los talismanes hay que hacerlos con criterios astrológicos. Nos lo va a dar Tamara y te cedo el testigo, Tamara, cuando tú quieras. Bueno, Héctor, muchas gracias por la oportunidad. Me alegro mucho de volver a estas charlas públicas con Urania. Así que, bueno, hoy os traigo un tema que creo que os va a resultar muy interesante, muy práctico, que vais a poder aplicar desde ya, desde que terminemos la charla. Y, y bueno, ya sabéis que soy una apasionada de la astrología clásica, que me parece que hoy en día está un poco olvidada, ¿no? Incluso criticada por muchos por ser determinista y eso como que asusta un poco. Y realmente luego lo que me doy cuenta es que cuando te pones a investigar en serio y a leer sobre esta astrología, descubres vamos, que nada más lejos de la realidad, ¿no? Que los astrólogos antiguos también creían que podíamos tomar acción para mejorar muchos aspectos de nuestra vida. Y bueno, hoy os traigo un tema que iremos desgranando y podréis aplicarlo tanto en vuestras cartas como de consultantes. Así que voy a hablaros de la conexión que hay entre los minerales y la astrología. Os pongo un poco en situación para que entendáis de dónde viene todo esto y por qué me empezó a interesar este tema. Em, y es porque llevo ya 2 años trabajando con cristales, ¿no? Conocí a una mujer que vive en Bali y estudiando con ella, ella pertenece a una escuela taoísta que transmite el conocimiento como de generación en generación. Entonces me interesó muchísimo porque no es la típica información que venía en libros y tal. Y con ella como que empecé a darme cuenta, ¿no? A aprender como la magnitud de esos aliados, de los cristales, que parece que ahora como que están saliendo un poco a ayudarnos, ¿no? Para transitar este momento que estamos viviendo. Y, y lo que ella transmitía es que ella los ve como unas cápsulas em, que contienen como toda la información ancestral y cuando trabajas con ellos es como que accedes a esa información, ¿no? Y que llevan guardando durante tantos años debajo de la tierra. Entonces, es lo más cercano, digamos, como a una biblioteca de lo que ocurre en el planeta y por eso cada uno como que se asocia a una misión específica. Luego cuando empiezas a investigar de cristales, pues te das cuenta que no todos sirven para lo mismo y tal. Entonces, bueno, lo que sí que me gustaría empezar pidiendo es que abramos un poco nuestra casa 9 y que empecemos como a hacernos esas preguntas filosóficas, ¿no? De esas criaturitas que tienen vida, cómo están aquí para acompañarnos y cómo nos pueden ayudar. Así que bueno, empezamos. Muy bien. Mira, para adentrarme en el mundo de los cristales, primero os voy a relacionar con los chakras que recorren nuestro cuerpo, porque creo que estamos más familiarizados con eso. Entonces, bueno, hay una corriente que defiende, sobre todo la astrología védica, que defiende esa asociación entre la astrología y los centros de energía que son los chakras, ¿no? Porque al final ambas cosas representan como las distintas capas del ser y, y son pues, puertas que nos conectan como al cosmos y canalizan en nuestro interior pues, la energía del universo. Entonces, centrándome en los 7 chakras principales, los puedo relacionar con los 7 planetas y, y creo que para empezar va a resultar más fácil si empezamos a asociar así los minerales. Entonces, bueno, os cuento un poco, estos son los 7 chakras que recorren nuestra columna vertebral, ¿no? Que van del chakra raíz, que es de color rojo, que es análogo a Marte, que es el instinto de supervivencia, ¿no? El yo puedo. Entonces luego tenemos el chakra sacral, que se relaciona con Venus, que es el chakra del deseo, también de la creatividad y de la sexualidad.
ese es el segundo chakra. Entonces, bueno, después tenemos el plexo solar, que es dorado o amarillo, que se relaciona como con esa alegría de vivir, ¿no? Con esa energía, ese impulso de querer accionar y querer hacer cosas. Después el del centro del corazón, que son nuestros sentimientos, nuestras emociones que se relacionan con la luna. El chakra garganta, que es Mercurio, que es la forma de cómo me expreso, ¿no? De cómo comunico a los demás lo que yo tengo dentro. El chakra del tercer ojo, que Saturno es la razón, es la reflexión. Entonces, bueno, es también, en cierto modo, muchas veces lo que nos pone límites en la vida, nuestros pensamientos. Y la frase sería: yo comprendo. Y por último, el chakra corona, que es el que nos conecta con nuestro ser superior y con todo el universo y todo lo que está por encima de nosotros y que no vemos, que es Júpiter. Así que, bueno, una vez visto esto, que me parecía muy importante como introducir los colores, vamos a ver la conexión entre cristales y astrología, ¿no? Entonces, cómo es el arte de aplicar esos cristales a una carta natal. Y bueno, todo empezó porque investigando esta conexión que había como entre cristales y astrología, que yo decía, tiene que haber alguna, porque siempre encuentro cosas que no tienen nada que ver con la astrología y al final siempre ves que hay estudios que lo relacionan, ¿no? Descubrí el lapidario, que es un escrito que se tradujo en la Escuela de Toledo por Alfonso X, el sabio. Es un texto que data del siglo IV, que viene de Oriente, y en él se describen más de 700 cristales por su color, por su virtud y demás. Entonces los astrólogos de la Edad Media descubrieron así que las gemas poseían como esas fuerzas para bajar la virtud de las estrellas a la Tierra, y mediante la observación vieron que era posible analizar cómo sintonizar el cuerpo humano con el universo. Y entonces empezaron a usarlas para procurar la salud, porque antiguamente, bueno, pues eran los médicos, ¿no? de la antigüedad, los astrólogos, las usaban para aliviar males. Y bueno, son eso, una herramienta que nos sintoniza con el universo. Entonces, bueno, sí que es verdad que hay que hacer un uso correcto de las gemas, porque lo que a mí me impulsa puede que a otros le traiga dificultades o retos, ¿no? Y es verdad que faltan muchos estudios, ¿no? Y bueno, quizá faltan muchos escritos que se perdieron en la época, para saber por qué los reyes utilizaban ciertas gemas y demás, pero sí que se sabe que robar una corona no te traía, digamos, un destino diferente al otro, ¿no? Entonces, bueno, por ahí ya se veía que esas coronas con diferentes piedras que tenían, quizá era porque tenían sus cartas y les impulsaban a llegar a algo que cuando otro intentaba como hacer lo mismo, no lo conseguían. Entonces, bueno, una vez visto este escrito, el lapidario, y que ya más o menos entendemos relacionar plantas y colores, para empezar a ordenar las gemas, hablamos de los 7 rayos, que esto está escrito en el lapidario, que se corresponden con la luz que emiten los 7 planetas, que son observados desde la antigüedad. Aquí no están los transpersonales, ¿no? Y sí que incluyen a la luna y al sol, a las luminarias. Entonces, ciertos colores como que condensan distintas energías con las que podemos trabajar. Y os contaba lo de los chakras porque creo que hoy en día estamos más familiarizados con eso, y me parecía como más fácil de la forma que podemos trabajar como excesos o carencias de energía que tenemos en nuestros centros energéticos, ¿no? Y ahora os voy a contar los 7 rayos, ¿no? Que por la ley de correspondencia, pues cada planeta se asocia a un color. Entonces, sí que es importante, muy importante, que para poder recetar bien cuando lo hagamos con consultantes o familiares, amigos y demás, debemos saber cuál es la naturaleza de la piedra y ser muy específicos con el grado zodiacal al que corresponde, ¿no? Entonces, bueno, aquí os pongo el sol, que se corresponde con piedras doradas y amarillas, la luna blanca sin plateadas, Mercurio, piedras de gris a naranja y colores multicolor, son también mercuriales, Venus con los verdes, rosas y tonos pastel, Marte con el rojo profundo, el granate y el pardo, Júpiter con los azules transparentes y que recuerdan al aire,
y Saturno con los plomizos oscuros, negros, con la restricción y la limitación. Entonces ya así de primeras podemos ver si de repente en casa tenemos mucho apego a una piedra o lo típico de, ay, yo siempre tengo en mi mesilla esta piedra tal, pues podemos asociarla a ese planeta y podríamos ver en nuestra carta ya de, uy, ¿qué pasa aquí? Como, por ejemplo, si tengo una piedra del color de Júpiter, ¿no? O sea, una piedra transparente, un cuarzo cristal, algo así, decir, ostras, aquí hay algo que tengo que ver con mi Júpiter, ¿no? ¿Por qué me llama tanto? Entonces, bueno, os cuento un poco de los 7 rayos, ¿vale? Que el Sol es el líder, es el sendero del primer rayo y digamos que es el más difícil de alcanzar. Pocos consiguen como manifestar en estado puro su Sol, ¿no? Pocas personas lo consiguen. Pero bueno, activan las piedras del rayo del sol, activan la voluntad, la autoconfianza, el entusiasmo y facilitan también acercarnos a personas bien posicionadas. Entonces nos ayudan, por ejemplo, con los jefes y con gente que está mejor posicionada con nosotros. La luna, que es la imaginación, el estado de ánimo, la fecundidad y la receptividad. Mercurio, que es la lógica, el intelecto, el orden, el explicarse con claridad, los intercambios, el trato con gente joven o niños. Entonces es guay tener una piedra mercurial, por ejemplo, pues los que trabajan, los que sean profes de niños pequeños o cuando no, o cuando tenemos que, cuando sentimos que quizá no nos expresamos con claridad o nos trabamos, tal, siempre es bueno recomendar piedras de mercurio, ¿no? En principio. Luego siempre hay que ver las cartas. Las piedras de Venus que representan el romance, la seducción, los modales, el sentido artístico, el disfrute y la diversión. Entonces, pues lo mismo, para alguien que esté en un proceso creativo de hacer como una colección, yo que sé, de pintura o algo así, pues está bien que trabajase con piedras de Venus para ayudarle un poco. Marte, que es el quinto rayo, que es el carácter, ¿no? El sacar el carácter que uno tiene, el tomar decisiones, también el impulso vocacional se puede ver por ahí y también la libido se ve afectada. Júpiter, que es el sexto rayo, que es la justicia, también otorga privilegios y beneficios, ayuda a vencer la controversia y también ayuda a los viajes y la expansión personal, ¿no? El tener más ambición a la hora de expandirse. Y Saturno, que es el que nos ayuda a concretar, nos da estabilidad material, nos da paciencia y perseverancia. Es también muy bueno para trato con personas mayores o de rangos superiores. Y también cuando tienes un puesto cuando quieres adquirir un puesto de responsabilidad o ya lo tienes, pues es bueno trabajar también con las gemas de Saturno. Entonces, una vez visto esto, ahora vamos a ver los desequilibrios planetarios y de forma general quiero daros algunos consejos para trabajar esos desequilibrios con gemas. Después veremos ejemplos específicos en diferentes cartas que he traído para explicaros un poco cómo luego yo saco todo esto. Pero vamos a ver que cuando tenemos un exceso de una energía planetaria, de cualquiera de las 7 radiaciones celestes, ¿no? Podemos contrarrestarlo con el uso de gemas de colores complementarios. Entonces vamos a ver cómo se perciben, ¿no? Por ejemplo, una persona con un exceso de sol sería una persona que tiene como desproporción de confianza en uno mismo, necesidad de reconocimiento, orgullo, mucho afán de protagonismo, tener que pisar a los demás, tener que brillar por encima de los demás. Y eso lo conseguiríamos contrarrestar con gemas como la amatista o la espinela. Sin embargo, si tiene insuficiencia de sol, sería una persona como con poca energía vital, muy apática, con falta de autoestima y falta de voluntad.
también una persona con disminución de relaciones sociales, ¿no? Que le apetezca menos salir y hablar con gente y demás. Y una persona también que tiene como poco magnetismo, que por mucho que lo intente, como que luego la gente, no sé, es como que la tienen un poco olvidada o que sí, como que no aporta nada, ¿no? Y eso sí que utilizaríamos gemas del primer rayo del sol, que serían, por ejemplo, el citrino, el topacio y el ámbar, ¿vale? Y vamos a seguir viendo, por ejemplo, un exceso de luna, lo que daría es como personas con exceso de manifestaciones afectivas y sentimentales, imaginación desbordante, también exageraciones alimentarias como pueden ser la obesidad, otras complicaciones. Y esto lo contrarrestaríamos con gemas de Venus o de Saturno, como pueden ser el rubí, el granate y los hematíes. Y sin embargo, una insuficiencia de luna pues, puede dar dificultad para manifestar nuestros sentimientos, mucho altibajo anímico, falta de receptividad y dificultad en las relaciones familiares. La luna al final quiere hacer piña con los suyos, ¿no? Nutrir, ser nutrido y muchas veces pues, te puede venir un consultante o tú mismo sentirlo que tienen problemas con hermanos, con los padres, sí, como que en casa tienen una vida un poco más difícil, pues podríamos recomendarle gemas de la luna, como pueden ser la perla, el cuarzo blanco o la dularia. ¿Qué ocurre con las personas con exceso de mercurio? Pues que tienen como una curiosidad incansable, necesidad de hablar más allá de lo razonable, estas personas que te ponen la cabeza como un bombo, ¿no? Nerviosismo, mucho sentido crítico, es como que nunca ven bien nada y se critican a sí mismos y también al otro. Y bueno, lo contrarrestaríamos con gemas de Júpiter, que serían, por ejemplo, el cristal de roca, que luego os contaré una curiosidad sobre el cristal de roca, el lapislázuli o el zafiro azul, ¿vale? Y sin embargo, alguien que tuviera insuficiencia de mercurio, ¿cómo se dice? Lo veríamos como una persona con merma intelectual, con poco sentido de la lógica, con carencia de ingenio, con escasez de reflejos, un pésimo trato comercial y con los niños, de estas personas que no se llevan bien con los niños, o la gente que dice es que yo no sé vender, es que yo no sirvo para esto. Bueno, pues igual habría como que darle un empujoncito con alguna gema de mercurio, como puede ser el ojo de tigre, el ojo de buey o la cornalina. La gente con exceso de Venus, digamos que son esas personas como que tienen demasiada preocupación por su físico, y eso al final les crea mucha inseguridad, ¿no? Pues puede ser ese exceso de preocupación por la apariencia externa, tener gustos superfluos, gastos excesivos en cosméticos o moda, en cosas como un poco banales, y necesidad de hacer todo por placer, el huir de obligaciones y demás y querer estar todo el rato como en el disfrute. Y esto lo contrarrestaríamos con gemas de Marte, como pueden ser el coral rojo o el heliotropo. Sin embargo, la insuficiencia de Venus, pues lo que nos trae es que puede endurecer el carácter, puede haber como un rechazo a la diversión, gente como demasiado seriota o que se siente culpable cuando deja de tener obligaciones. También anula el sentido artístico. Los malos modales también tienen que ver con la insuficiencia de Venus. También suprime la alegría y disminuye la capacidad de seducción. Entonces les ayudaría mucho la amazonita, la crisóprasa o el olivino. Les iría muy bien llevarla durante un tiempo hasta que se notaran un poco más equilibrados en eso. El exceso de Marte se percibe como un carácter irritable, gente como muy ruidosa, por eso pongo aquí lo de exceso de bullicio, con mal genio, con la necesidad de tener que dominar a otros, de querer mandar sobre todo. Y entonces, bueno, esto lo contrarrestamos con Venus, con la esmeralda o un cuarzo rosa. Y la insuficiencia de Marte tiene mucho que ver con la inhibición de la libido. Muchas veces cuando hay personas que tienen inhibición de la libido, pues habría que ver cómo está su Marte, qué está pasando en su Marte natal o por tránsito y ver si puede ocurrir algo ahí.
También trae timidez, pesimismo y mucha dificultad a la hora de tomar decisiones. Y poco impulso vocacional. Entonces, esto me parece muy interesante para los jóvenes, que hoy en día muchos adolescentes es como, es que no me interesa nada, es que no sé por dónde tirar, tal. Pues estaría muy guay tratarles darles un empujoncito con piedras como pueden ser la magnetita, la espinela o el granate. Seguimos con los desequilibrios planetarios, con exceso de Júpiter, que da como un exceso de jovialidad. Impulsos que traen problemas con el entorno y se contrarrestarían con piedras de mercurio, como pueden ser el ágata gris, el ópalo de fuego o la cornalina. Y la insuficiencia de Júpiter trae como una falta de conciencia moral, la demanda excesiva de privilegios, la pereza, también reduce los beneficios económicos. Entonces es importante, que eso yo creo que casi todos nos gustaría tener como una piedra de Júpiter, porque siempre nos va a traer regalos, ¿no? Que pueden ser el cristal de roca, el circón transparente o el lapislázuli. Y para terminar, terminamos con Saturno, que un exceso de Saturno pues puede dar como a las personas como un exceso de realismo conservador, también mucho temor a perder bienes materiales, eso les lleva como un ahorro excesivo y también a la avaricia, y también como gente que se echa todo el rato responsabilidades encima. Entonces, bueno, lo contrarrestaríamos con la Luna, con coral blanco, cuarzo lechoso o adularia. Y luego una insuficiencia de Saturno también es peligrosa porque da a personas con poco realismo, también disminuye mucho el sentido práctico, es gente con falta de responsabilidad y de paciencia y con mucha sensación de inseguridad. Y lo podríamos un poco como ayudar con azabache, onix o coral negro. Entonces, una vez que hemos visto estos desequilibrios planetarios, os cuento un poco cómo podemos usar las gemas en una carta, que es lo interesante, ¿no? Mira, hay varias cosas que podemos hacer. Por ejemplo, aliviar planetas congestionados por algún planeta personal que reciba múltiples aspectos tensos. Entonces, ¿qué haríamos en este caso? Pues buscaríamos una estrella fija que realice un buen aspecto al planeta en sí, y siempre intentaríamos evitar, abrir las casas 12 y 8, ¿vale? Y luego, con precaución, podríamos abrir la casa 6, pero solo para un propósito temporal que tengamos muy claro, ¿vale? Mejor siempre si son trígonos. Luego, también podríamos abrir aspectos entre planetas sin aspectar. Pues eso, son planetas personales con potenciales carentes de manifestación. Muchas veces un planeta está como un poco solito y entonces no se expresa bien. Entonces podríamos abrirle aspectos con puntos buenos de la carta. Y luego también para activar progresiones, esto es muy interesante, sobre todo las progresiones secundarias de la Luna, para actuar en ese área de la vida. Las progresiones secundarias de la Luna hay veces que pasan desapercibidas, pero hay otras veces que son muy importantes en la vida de las personas. Por ejemplo, una progresión de Luna en casa 2 sería muy interesante abrir alguna estrella para generar ingresos. Que muchas veces una Luna progresada en casa 2 nos trae como un poco de estabilidad en eso y sería interesante. Y bueno, además de esto, también os cuento que podríamos usar las gemas para tránsitos penosos, que son esos tránsitos que menguan nuestro potencial. Por poneros un ejemplo, un tránsito de Marte a nuestro Sol radical, ¿no? Cuando hace trígono, pues como que tendemos a tomar decisiones, a aumentar nuestro estado de ánimo y se puede activar incluso el tema laboral. Pero cuando está en cuadratura, suele agotar por exceso de responsabilidades, suele ser ese momento del año en el que la persona dice, no puedo más, o sea, necesito unas vacaciones, pero ¿por qué todo me viene de golpe y tal? Pues normalmente suelen ser también cuadraturas de Marte. Y también nos puede arrastrar muchas veces al desánimo todo esto, entonces, bueno, lo suyo sería abrir una estrella con buenos aspectos al Sol, ¿vale? Que jalara un poco la energía. Entonces, una vez visto esto, os quiero contar algunas curiosidades
de todas las 360 gemas que hay que relacionan con cada grado del zodiaco y con cada estrella fija que tenemos en el zodiaco, he escogido 4 que me parecían muy interesantes. Empiezo por el cristal de roca, que es el cuarzo transparente. Era el cristal de los chamanes. Si queréis, os cuento que está en el grado 1,27 de Tauro, se corresponde con Júpiter y Venus, y con la estrella fija Mira. Entonces, ya sabéis, los cuarzos transparentes con las famosas bolas estas de cristal que dicen que revelan como los secretos del futuro, ¿no? Y los antiguos chamanes, cuando estaban en prácticas, lo que hacían era incrustarse un trozo de cuarzo en la frente para conectar con la sabiduría del yo superior. Y también bebían agua cargada con cuarzo transparente para poder ver fantasmas, dicen. Otra curiosidad es que los jíbaros guardaban también siempre un cuarzo transparente en unas bolsitas que hacían con piel de mono y siempre la llevaban consigo con otros objetos de poder. La amatista, por ejemplo, es un cristal muy interesante que encontré en el lapidario porque potencia la espiritualidad y ayuda mucho a desintoxicar. Lo que me llamó muchísimo la atención es que en escritos, ya os digo, que datan del año 1200 o así, lo relacionan con la estrella Antares, que es 400 veces más grande que el Sol, es de color violáceo, como la amatista, y va perfecta para personas con tendencia a somatizar problemas psíquicos, y también la usaban en la antigüedad, lo que os contaba, para rehabilitar el alcoholismo u otros vicios. Así que es muy interesante como ya por aquel entonces, cuando veían a gente con problemas de alcoholismo, le cascaban una amatista para, para intentar ayudarles. Entonces, bueno, luego el diamante, que tiene tela el diamante, tiene que ver con el compromiso, con los hechizos y con el embrujamiento. Está en el grado 26,5 de Tauro, se asocia a Júpiter y Saturno y tiene que ver con la estrella Algol. Entonces, la estrella Algol se supone que es una estrella perversa, es la más maléfica que podemos encontrar. Brilla en la constelación de Perseo y se relaciona con batallas, con desastres, con muertes violentas. Por poneros un ejemplo, María Antonieta tenía Algol en oposición a su Venus y le cortaron la cabeza. Entonces, bueno, dicen que el diamante otorga dominación, y por eso los anillos de compromiso desde la antigüedad suelen llevar algún diamante, ¿no? Se decía que anulaban como la voluntad de la persona a la que se lo regalaban. Os decía que es un tema controvertido porque yo he oído a varios astrólogos clásicos decir que un buen astrólogo nunca llevaría un diamante ni lo regalaría. Pero es verdad que depende para qué lo queramos usar, si necesitamos como ese poder, no para anular la voluntad de otro, ¿no? Sino necesitamos ese poder para reafirmarnos en algo. Quizá podemos colocarnos un diamante durante el tiempo que tenemos que hacer ese tránsito de tener el convencimiento de ser nosotros mismos, ¿no? Pero nunca se debería llevar un diamante siempre, porque ya te digo, es que te activa el gol, que es una estrella tremendamente perversa. Y luego el cuarzo rutilado también es curioso porque es un cuarzo que utilizaban mucho los astrólogos. Es genial también para terapeutas, para todos los que os dediquéis a hacer terapias con pacientes. Está en el grado 17,36 de Acuario, se asocia con Venus, Júpiter y Urano, su estrella es Iota, y es muy uraniano porque se asocia mucho a las nuevas vibraciones, ¿no? Activa mucho la intuición, es como muy transformadora y muy expansiva de la conciencia. Entonces es una gema que favorece mucho la canalización. Por eso estaría genial que lleváramos un cuarzo rutilado, por ejemplo, cuando vamos a hacer una sesión importante de astrología o alguna sesión de sanación con algún paciente o algo así. El cuarzo rutilado nos puede ayudar mucho a, a tomar esa energía que necesitamos en ese momento, ¿no? Y bueno, una vez visto esto, ahora sí os quiero contar a qué me refiero con ponerse gemas, ¿vale? Entonces, es importante
es como si un astrólogo receta una gema, es importante no comprarte una y ponerla en la mesilla, porque es como si un médico te receta paracetamol. Si tú lo dejas en la mesilla, al final no te quita el dolor de cabeza, ¿no? Entonces, yo me refiero a que hay que llevarlas puestas en collares, en anillos, como sea, ¿no? Entonces, como os pongo aquí, ¿no? Es importante que debemos saber que vamos a encender una estrella en nuestro cuerpo y por lo tanto debemos planearlo con antelación. Em, los talismanes, a diferencia de los amuletos, es que el amuleto puede ser como cualquier objeto y actúa como un protector psíquico. La gente los suele llevar ocultos, los amuletos, y los talismanes son como esos objetos que tienen como esa conexión, ¿no? con las fuerzas cósmicas y deben de estar expuestos siempre al exterior y que reciban luz natural, ¿vale? Pues eso, como cualquier ser vivo, como si fuéramos en una plantita que tenemos que dar mucha vida. Entonces, la primera vez que nos lo pongamos, previamente, yo lo que hago o lo que recomiendo es que lo carguéis los 3 días de plenilunio. Em, si vamos a colocarnos varios, porque nos han recetado varios, pues lo que hacemos es imprimirnos nuestra carta y los colocamos encima de cada planeta o grado que nos vamos a abrir. Tenemos nuestra carta, pues me pongo la amatista en este grado que me han dicho y esto, tal, tal, tal. Y entonces, pasado el plenilunio, ya cogemos el cristal, podemos elegir su hora planetaria para colocárnoslo por primera vez en nuestro cuerpo e intencionando bien para qué nos va a acompañar, ¿no? Podemos, por ejemplo, cogerlo entre nuestras manos, podemos hablarle, podemos susurrarle y decirle, tú estás aquí porque necesito esto, esto y esto de ti y me vas a ayudar con esto. Entonces, bueno, es muy interesante este ritual de conectarnos con esa capsulita que os decía al principio, ¿no? Esa capsulita del planeta Tierra que es como que guarda toda la información y debemos de honrarlos mucho a los cristales porque realmente tienen mucho valor. Y bueno, además de las fuerzas planetarias que hemos visto, que siempre pues los excesos, ¿no? o desequilibrios de los planetas, siempre recomendaría activar ciertos grados de la carta natal, ¿vale? El primero sería el ascendente, que es por donde entramos al mundo y es un punto muy importante de vida, siempre que tengamos estrellas benéficas en el grado del ascendente o cerca del ascendente. También es muy importante para mí la luna nueva antes del nacimiento, es un punto ILEC que nos impulsa, ¿no? a abrirnos a la vida. Entonces también sería interesante tener siempre la gema del grado de la luna nueva previa a nuestro nacimiento. Y después es muy interesante abrirnos trígonos dependiendo de lo que necesitamos, ¿no? O sea, por ejemplo, si busco trabajo, ahora os pongo cartas, pero si busco trabajo, pues lo suyo es abrirme un trígono de casa 10, 2 y 6. Y también, por ejemplo, si tenemos como ganas de superarnos, de abrirnos un poco más a la vida y tal, podemos abrirnos un trígono de 1, 5 y 9. Entonces ahora os voy a poner unas cartas anónimas, pero vais a ver de qué manera he recetado las gemas y en los casos que os pongo han funcionado. Así que os cuento. Mira, aquí tenemos una carta, es un consultante que quiere sentirse realizado en el trabajo porque tiene como un poco la sensación de para aquí, para allá, pero no termina y quiere tener como clara su vocación siendo valorado por ello. Entonces, ¿qué hago? Abro un trígono, que es abrir, el trígono abre signos del mismo elemento, ¿no? En este caso digo, quiero fuego y veo que la luna está ahí muy solita y que es regente del medio cielo. Entonces yo miro los primeros grados de Aries, ¿vale? En ese momento pongo un zafiro en esa casa 6. Espera un momento, perdón, que me estoy... Sí, justo, claro, pongo un zafiro anaranjado que tiene analogía de Mercurio y Júpiter y eso ya le traerá algo que tenga que ver con la comunicación, ¿no? Una manera más fácil de comunicarse con compañeros de trabajo.
Aunque siempre, como os decía, intento no abrir la casa 6 porque son áreas delicadas. Si realmente necesita trabajo, con advertencia, podemos estar seguros de que podemos recetar una gema en la casa 6. También abrí la casa 2 con una gema que puse en los primeros grados de Sagitario. Tenía una estrella benéfica y la coloqué ahí. Para que le trajera abundancia económica, que tuviese ganancias económicas, porque también tenía un poco la sensación de, sí, esto no termina, sí, me lo agradecen, pero no cobro lo que me gustaría por ello y tal y cual. Y, y entonces, luego otro a la luna, ¿vale? Le puse otro a la luna. Entonces de ahí abrí el trígono. ¿Qué ocurre? Que también podemos abrir una cuadratura. O sea, si solo nos fijamos en el trígono, pues tenemos que tener cuidado. Entonces ahí es como que viene la enorme responsabilidad de evaluar bien las gemas que ponemos. Entonces yo más o menos miré, dije, vale, Tauro no me preocupa y Acuario tampoco, pues voy con todo, lo pongo sin problema. Y lo que os contaba es muy importante, por ejemplo, la gema de casa 6, que es la de los primeros grados de Aries, que era un zafiro anaranjado, se colocó solo durante un tiempo pequeño hasta que consiguió el objetivo, porque no es bueno tener una gema en la casa 6. ¿Vale? Entonces, bueno, este es el primer caso que os expongo. Además, Tamara, Dime, mira, si vuelves a la carta anterior, sí. la gema colocada en los primeros grados de Aries te puede cuadrar con Neptuno, que es el regente de la 6. Claro, es que no recuerdo en qué, o sea, lo puedo mirar, ¿eh? Y lo tengo todo, pero no recuerdo en qué grado lo coloqué exactamente para que no me hiciera eso, y además era una estrella benéfica en este caso, entonces ahí ¿Qué, me or- compensó qué tenerla un orbe, tiempo. qué orbe vas a tener en cuenta para que no te haga un aspecto de cuadratura? Nada, muy poco, o sea, Dos 1 o 2 grados. grados, Sí, sí, dos. mucho, como mucho. Sí, 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 sí. Y Vale, muchas veces ya te digo, te compensa decir, vale, voy con todo porque esta persona realmente me está pidiendo esto, le voy a abrir un trígono y con total responsabilidad decirle, oye, si ves que te vienen temas de salud o lo que sea, quítatela rápido y bueno, en este caso consiguió el objetivo que era lo que buscaba, ¿no? muy bien. Entonces, bueno, os voy a poner otro ejemplo. Mira, este consultante lo que quería era trabajar sus bloqueos del amor, ¿no? Entonces, yo tampoco indagué mucho en exactamente qué es lo que le pasaba, pero sí que decidí trabajar con Venus. Es el regente de su casa 6 y su casa 11. Ahí también vienen las amistades, los grupos, entonces pensé, bueno, ahí puede conocer a alguien y tener facilidad. Entonces, lo hice con un cuarzo dorado que le abrí a Leo, que es el regente del Sol, en la casa 9, para sacar al Sol de esas cuadraturas. Entonces ya ahí alivié al Sol, me jalé la energía del Sol un poco para afuera. Y también le puse una cianita en la casa 2 para trabajar la fuerza vital y quitarle energía a Saturno, que es el regente de su 2. Y le está haciendo oposición a su Venus. Entonces, bueno, ahí hice esas dos, le recomendé esas dos piedras y le fue bien. Encontró pareja y hasta donde yo sé, sigue felizmente con ella, o sea que yo estoy muy contenta de que le ayudara. ¿Vale? Pero bueno, ahí veis el ejemplo un poco, ¿no? En este caso tenemos un sol un poco ahí con unas cuadraturas y tal. Lo que yo quería era sacarlo, se lo saqué a la casa 9, que es su regente, busqué una buena estrella allí. Y también pues en su casa 2, que ya sabéis que también es un poco la energía vital, lo que nos trae bienestar y bueno, también de esa manera quité y alivié un poco a ese Venus de tener a Saturno en oposición. Mm. Y os cuento un último ejemplo. Mira, este ejemplo os voy a hablar de debilidades y excesos de energía, ¿no? Y también una toma de decisión importante. Esta chica es una chica, aparte de ser una chica guapísima, con un encanto alucinante y haber tenido, digamos, mucha suerte en la vida, ¿no? Ha ido consiguiendo todo, se casó con el chico que quería, le ha ido saliendo como todo muy bien y tal. Em,
lo que veíamos es que tenía como mucha tierra, ¿no? Que esa tierra como que apoyaba el sol en Tauro y la mayoría de la cualidad fija también apoya a Tauro. Entonces, ya te digo que presenta a veces ¿cómo se dice? A veces tenía como, pues no me sale la palabra, pero bueno, como pequeñas dificultades, pero es verdad que es una chica que no la dominan, es bastante positiva en eso, ¿no? Entonces yo digo, vale, voy a investigar un poco y voy a intentar sacar un poco de este exceso de energía, ¿no? Y digo, en esta carta quizá podría decir que faltan gemas del rayo blanco, que es el rayo de la luna, y entonces, las gemas que son, pues, como os he contado antes, pueden ser el cuarzo blanco, la dularia, el coral blanco. Si me fijo, como os decía, los excesos, veo que hay 6 planetas en Tierra. Entonces ella sí que tiene como esa exagerada idea de que se hagan realidad las cosas. Entonces eso sí que le da una buena cualidad para no rendirse nunca, ¿no? Pero digamos que esa energía saturnina muchas veces la traía como desánimo si no conseguía el objetivo súper rápido. Entonces, para equilibrar esa energía saturnina, pues lo que os comentaba, se hace con energía de la luna, con la energía del rayo blanco y con gemas blancas, ¿vale? También le ofrecieron mudarse por trabajo a otro país y entonces lo que hice fue abrirle el medio cielo con un jaspe leonado en el grado 16 de Tauro, que tiene que ver con Marte y Júpiter. Como os decía, la ofrecieron un trabajo para mudarse fuera y, y ella quería como tener la dirección clara, ¿no? Y evitar sentirse un poco como limitada, intimidada, perdón, en el trabajo. Porque ella quería, lo que le ofrecían era una posición de liderazgo y ella me decía, es que yo soy muy de contar con el resto para tomar decisiones, es que me gusta mucho cuidar como a mi equipo, me gusta hacer las cosas como pensándolas mucho, con mucha calma. Y en este caso necesitaba como eh, ponerse un cohete y realmente salir disparada y tomar la decisión, ¿no? Entonces se la puso un tiempo esta gema, como os decía, en Leo, en el medio cielo, hasta que tomó la decisión. Y una vez que pasó todo el proceso de selección y tomó la decisión y tal, em, pues se la quitó. ¿Por qué? Porque en este caso sí le hacía una cuadratura a su luna. Entonces, claro, nos mereció la pena en ese momento porque ella lo que necesitaba era ese impulso en el medio cielo, pero se la tuvo que quitar. Por eso os contaba que siempre las gemas con total responsabilidad y conciencia, como si fuese una medicina, y, y bueno, utilizarlas en procesos que realmente las necesitamos para que nos ayuden, para que nos impulsen y una vez que hemos conseguido el objetivo, nos la quitamos. Es muy curioso porque yo, por ejemplo, tengo un montón de gemas, ¿no? Que el año pasado me cayó el eclipse en todo el grado de mi Plutón natal y entonces yo tengo como unos sobrecitos y en cada sobrecito voy poniendo gemas diferentes. La que usé para el grado de Plutón natal, pues ahí la tengo, ¿no? Y pongo esta está en tal grado, Plutón natal, tal. Entonces tengo como una pequeña cajita con un montón de gemas que voy usando en tránsitos o cuando creo que me convienen más y luego me las voy sacando. Y luego otras que llevo siempre, 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 como es yo tengo una estrella benéfica en mi ascendente en Libra y que se corresponde con la piedra sodalita, entonces yo siempre llevo sodalita, llevo una pulsera de sodalita, llevo un collarcito, una gargantilla de sodalita. Hay cosas que siempre llevo, pero otras que me voy quitando. Así que bueno, espero que os haya servido y ahora es momento de preguntas o de lo que necesitéis un poco si os ha quedado alguna cosa que os gustaría resolver. Vale, Eh, muy bien, pues es el abrimos momento. tiempo de debate. A mí me han quedado algunas. Venga, Alexia. Cuéntame, cuéntame. Bueno, Tamara, muchísimas gracias. Creo que me Gracias a explotó ti. la cabeza, me ha encantado. No, me ha gustado mucho, de verdad, porque me gusta todo Gracias. el tema de las piedras. Lo único que lo he cogido un poco cuando habéis empezado, me he Ujú. conectado con un poco de retraso y tengo algunas preguntas
Ujú. No sé si quieres que te las vaya a Sí, comentar. O sea, te sí. voy preguntando y tú en todo caso me dices. Am, has insistido mucho con el tema de abrir trígonos, quizás porque me he perdido la primera parte, no he entendido o a lo mejor es que no he sabido descifrar el concepto de abrir, es decir, cuando el consultante viene, tú le abres un trígono en el punto que consideras oportuno, pero esa persona al final lo que se acaba llevando es a lo mejor pues le recomiendas que se ponga cuarzo blanco, ¿no? O ¿cómo funciona este concepto de abrir? Claro, sí, a eso me refiero cuando me refiero a abrir es que lo que hago es, sí, abrir una estrella en nuestro cuerpo, o sea, de tal manera que yo veo el grado exacto para hacerle un trígono si es lo que necesita o para aliviarle algún tránsito que tiene en ese momento, como os comentaba, un tránsito penoso, pues para aliviarlo. Y entonces, viendo el grado exacto, se estudia muy bien la carta, esto lleva un rato, es verdad que no es tan fácil como, a ver, que te lo miro, pues sí, mira, ponte una en este grado. No, Claro. necesitas un ratito de ver un poco porque siempre miro progresiones, siempre miro tránsitos, no sea que la carta natal quede perfecto, pero de repente ahora estás en una progresión y la liamos un poco y la ponemos donde no debemos y tal. Entonces me refiero a eso cuando digo abrir, es colocarle esas gemas, también se puede hacer solo con una, pero las que necesita en ese momento. O quizá le dices, mira, necesitas 3, estas 2 las vas a llevar siempre y esta, por favor, en tal fecha ya te la quitas. O cuando consigas este objetivo ya te la quitas. ¿Sabes? Vale, vale, vale. Luego, otra pregunta, tengo Dime. preguntas, perdonadme, pero has No. comentado también algo sobre, además es que me ha parecido muy interesante por todos estos aspectos psicomágicos, ¿no? La psicomagia que se puede hacer a través de las piedras, que creo que además es real y funciona, pero beber agua con piedras, ¿no? Por ejemplo, Mm. habías hablado de antiguas, Sí, no sé, los antiguos chamanes. Sí, o chamanes, exacto. sí. Actualmente, es decir, nosotros podemos coger y, bueno, entiendo que por supuesto que podemos, ¿no? Pero somos libres, ¿no? Pero hay beneficios, ¿consideras que hay beneficios realmente de, por ejemplo, poner agua, bueno, ponerte una jarra de agua pues con tu Mm. cuarzo o con la... Sí, se lleva mucho ahora, ¿no? ¿Ya? No, yo no lo haría, la verdad, porque siempre los minerales pueden soltar algo que nos resulte tóxico. Sí que están súper de moda, además, estas botellas que tienen como una punta de cuarzo abajo o de amatista y tal. Yo no lo haría así. Yo creo que la mejor manera de que nos ayuden es llevándola puesta Ujú. y siempre visible, sobre todo que vamos a dar un paseo al sol, pues me la pongo que se me vea y que se recargue del sol y así, o sea, sí, sí, eso es importante. No necesitamos tampoco un exceso de limpia, de, pues cada plenilunio la saco y la limpio y tal. No, no necesitamos. La piedra ya se va regenerando sola. Solo si, yo qué sé, si nos la ha tocado alguien que no nos da buen rollo o si vemos que no está haciendo el efecto que queríamos, oye, ¿qué está pasando? La limpio, pero no necesitamos todas estas rituales de cada mes, sácala a la luna y haz no sé qué. No, no creo tanto en Vale, eso. vale. Y luego también comentabas algo sobre Saturno, que normalmente son piedras negras, las de Saturno, puede ser, Ujú, las... ujú. Sí, Ah, de todos modos, no sé qué cualidades comentabas, pero que justamente esas piedras negras son las que más protegen y absorben energías negativas, ujú. ¿no? Aunque comentabas otros aspectos, ¿no? Más ligados a Saturno, de responsabilidad, de perseverancia, etcétera, pero al fin y al cabo son las más protectoras, ¿no? Mm, Am, Bueno, es podría... que Saturno, al principio lo comentaba, si lo asociamos con los chakras, que creo que es una manera un poco de verlo como más claro, porque los tenemos como muy familiarizados, Saturno es el chakra del tercer ojo, ¿no? Entonces es la protección psíquica. Más que nada esas piedras negras, como pueden ser el cuarzo ahumado, el onix, ¿qué más? Es que hay tantas, la shungi, todas estas, sí, es sobre todo para protección psíquica. Por eso Vale. Saturno se asocia con el tercer ojo. Vale, vale, vale. Y por último, la última cosa que Sí. de esto, el tema de los diamantes siempre había Mm, tenido, siempre he pensado que los diamantes, al contrario, potenciaban, Eran o sea, como el amor, ¿no? bueno, La no, riqueza. la fuerza, el poder, para mí Claro.
pero nunca he pensado en Algol, ¿no? Que es la estrella súper maléfica y que Mm. se asociaba justamente Sí, a sí, esta estrella. el diamante está en el grado de la estrella Algol. Mm. Y sí, bueno, es que el diamante se asocia con la dominación, con lo cual es una piedra de mucho poder, ¿no? Mm. De hecho, antiguamente la utilizaban para anular la voluntad del otro, ¿no? A quien le regalaban el diamante. Y hoy en día se dice que lo que os comentaba, que un buen astrólogo nunca llevaría un diamante ni regalaría un diamante a nadie, pero sí que hay mucha gente que los lleva y de hecho, si te metes en temas un poco más como de gente que trabaja con magia y tal, utiliza muchísimo el diamante, porque es una piedra con mucho poder. Y claro, al final, no sé, es que es como que te digo, como el guerrero que quiere ganar la batalla, pues es que va a usar un diamante, porque quiere ese objetivo, ¿sabes? Ya que sea bueno o malo ese objetivo, pero él va a lo que va. Y entonces, bueno, sí, sí, el diamante se sigue utilizando mucho hoy en día. Y vamos, casi todas mis amigas que están casadas y tal, o que están comprometidas, casi todas llevan anillos con un diamante. O sea, que es algo... lo que me resulta curioso, ¿no? Es que quizá no sabemos de por qué todos los anillos de compromiso llevan un diamante. Pues bueno, es que viene de muy atrás, ¿sabes? Esa tradición. Mm, Ya, sí, mm, sí, no, es fascinante, ¿no? Yo realmente cuando lo pienso que a veces me pongo un diamante que tengo y tal, sí. que yo me noto como con más poder, o sea, Sí, magnetismo. Sí, y puede ser, ¿eh? De hecho, que desprendas ese magnetismo en los otros, ¿no? Y esa dominancia, en cierto modo. ujú. Mm, mm. Bueno, pues ya está, no quiero, no No, quiero. yo encantada, yo encantada. Además, mira, No, así abrimos me ha debate. gustado muchísimo, Tamara, de verdad. Muchísimas Me ha parecido gracias. súper interesante. Me alegro mucho. Muchas Sí. gracias. Bueno, se puede trabajar con las piedras también a nivel visualización, ¿eh? Esto no sé si alguna vez lo habéis hecho, pero yo he utilizado en meditaciones con alguna Ujú, persona que necesitaba reforzar su poder personal, darle un diamante en la mano mientras él estaba visualizando. Evidentemente no había diamante, pero en el plano mental había un diamante. Y su subconsciente recoge el guante y dice, tengo un diamante. Y el subconsciente entiende cuál es el mensaje exactamente. ujú. No, a mí se me ocurre también el tema de los puntos medios. ¿En esta técnica lo utilizas? No. No lo utilizas, vale. Pero ¿a qué te refieres, por ejemplo? Para tocar un punto medio entre dos planetas que podamos tocar, en el punto medio también No. puede haber una estrella. Bueno, exactamente. Si tuviéramos una estrella benéfica que de Ujú. repente en una casa que nos interesa abrir, sí, pero en principio no. En principio me voy primero al planeta a ver en ese grado si tiene alguna estrella benéfica. Si en ese grado no, lo más cercano que yo pueda abrir una estrella benéfica. Mm. Vale. No sé si tenéis algún comentario. Paula, Betty, ¿no? Bueno, ha sido interesante, muy interesante, ¿no? Esta presentación. ¿No? Nos has llevado a la Edad Media, sin duda alguna. Ya, es que Estaba, al final estaba siempre ya voy en el allí. laboratorio haciendo alquimia. Es Con que siempre me voy allí. Yo cuando empiezo a investigar de astrología siempre acabo allí en, en aquella época. Sí, Y sí, luego sí, lo de sí. las horas planetarias, que en la Edad Media era fundamental. Cuando se Mm, inicia el proceso práctico con la piedra. claro, es que me gusta mucho porque además es una manera, ¿no? Como os decía, quitamos por un lado el determinismo y por otro lado accionamos, que es lo que hay que hacer al final, no escuchar al astrólogo y que te digan, pues te va a pasar esto y tú quedarte como, ay, ay, ¿qué me va a pasar? O, qué bien, pues ya me relajo porque me ha dicho que me va a ir muy bien. Es una manera de accionar y eso me gusta mucho. Entonces, no es solo tengo la piedra, la compro y ya me hace efecto, no, es que tengo que currármelo para que esa piedra se conecte conmigo y que trabaje para mí, pero de verdad, o sea, hay que cuidarla y hay que activarla en un momento que realmente sea benéfico para nosotros, no según me ¿Cómo, llega, me lo cómo pongo. aconsejas que la persona lleve la piedra? ¿Dónde? Bueno, es que la puede llevar, mira, o sea, si es algo, si quiere trabajar algo relacionado con Mercurio, sin duda tiene que ser un collar. Pero si no, siempre puede llevar un anillo, una pulsera, un collar, pendientes también puede llevar pendientes, lo que le resulte más ¿De práctico. noche? ¿Nos quitamos la piedra o nos la dejamos? No,
siempre puesta. Si es una piedra de un punto de nuestra natal que siempre nos va a ayudar, como los puntos Silek que os decía, siempre la llevo. No me la quito ni para ducharme ni para nada, para nada. A ¿Se no ser que la podría, quiera cargar. se podría utilizar una piedra para invalidar, por ejemplo, el efecto de un maléfico, una nareta, por ejemplo, alguien que ataca al Hilek? Claro, claro, es una forma como de jalar la energía, es lo que, igual que cuando lo que os comentaba, los tránsitos penosos, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Esto me está haciendo daño, pues saco la energía. Antes hemos visto la carta del chico que, espera, la pongo. El consultante que quería trabajar sus bloqueos en el amor, tiene ahí al Venus medio mal porque tiene oposición a Saturno, tal, no sé qué. Ah, venga, pues te lo saco de ahí. Y al Sol, que está lleno de cuadraturas, el pobre, también se lo saco de ahí, ¿sabes? Pero en este caso lo has sacado no desde el grado donde está Saturno, sino lo has sacado desde una cuadratura, ¿no? Creo que te has ido a El Sol me lo he llevado a su regente a 9. Y luego lo que he hecho es abrirle también la casa 2, que es la vitalidad, lo que le decía, ¿no? Que le trajera como regalos y abundancia, en un punto donde saco también a Saturno de tenerlo en oposición a Venus. Entonces, sí, sin duda así se puede utilizar. Vale. Igual que si hay planetas sin aspectar, bueno, eso creo que lo he comentado. Si hay un Sí. planeta sin aspectar, pues le abrimos un trígono o lo que sea, sí. Ok. Pues muy bien. ¿Más comentarios? Paula. Vale, Tamara, felicitaciones. Me gustó mucho, me pareció súper interesante. Gracias, muchas gracias. Y tengo una pregunta respecto a la posición de los chakras. Ujú. Hay distintas categorías, ¿no? Hay distintas asociaciones. En unas se incluyen los transpersonales, en otra no. ¿Tú qué consideras en la práctica? ¿Qué te ha dicho a ti la experiencia respecto de los chakras y los cristales? Mira, vamos a ver, cuando trabajas solo con chakras y con cristales, puedes trabajar también el chakra de la planta de los pies, que es el chakra estrella de la tierra, o te puedes ir a chakras superiores y demás. Pero si yo me voy al inicio de los chakras, que viene de los Vedas, de los antiguos hindúes, hay 7 chakras y por eso lo asocio con los 7 planetas, porque los estudios médicos así lo asocian. ¿Vale? Luego también lo que os comentaba de esta maestra taoísta que yo conocí hace 2 años y con la que me ha enseñado muchísimo de cristales, también trabaja con 7 chakras, no trabaja con más. Entonces, bueno, De yo los hecho, transpersonales es que sí nos afectan si los tenemos potentes en nuestra carta y tal, pero al final, como los 7 planetas, o sea, los 5 más las 2 luminarias, yo creo que es imposible que nos afecte, ningún transpersonal nos va a afectar tanto, ¿no? Bajo mi punto de vista. de hecho, yo considero que los transpersonales son súper peligrosos con las piedras. Súper peligrosos. O sea, hay que tener mucho cuidado de no tocar un transpersonal porque además son portales energéticos. Y la gente está encantada de Urano y luego te encuentras cada tropelía de Urano y más allá, Neptuno y Plutón. O sea que si alguien se va a meter en esta técnica, le aconsejaría que evitase tocar a los transpersonales. Aunque Sí, sean es un regentes de la peligro. casa que necesitas trabajar. Sí, te vas a los regentes clásicos y con eso trabajas. Bueno, yo soy la primera que he comentado que el año pasado me cayó el eclipse justo en el grado de mi Plutón natal y ahí sí compré una piedra y, y la usé 2 semanas creo hasta que pasó el eclipse y chao, ya la guardé y no la he vuelto a poner. Pero sí que en ese momento dije, necesito de alguna manera amortizar esto porque tenía miedo de que me pasara algo, ¿no? Y bueno, no me pasó No, nada y de hecho creo que lógicamente, me ayudó. lógicamente se me ocurre que en las herramientas que un astrólogo podría utilizar para reforzar esta técnica sería alinearla con una revolución lunar, por ejemplo, que nos apoye. O sea, tienes una revolución lunar con un Júpiter en 2 o un Sol en 10, ya has dado en el clavo para trabajar la abundancia, algo a nivel profesional, lo apoyas con la piedra. O sea que Claro, refuerzas mucho más el efecto. claro. Sí, es una manera. Realmente tampoco debemos de llevar siempre 18 piedras, ¿no? En plan, no sé, no hacemos un rey mago,
pero sí que tener varias para diferentes momentos de la vida que podamos necesitarlas y estar muy pendientes de cuando tenemos una época mala, una racha que parece que no arrancan las cosas o tal, ver muy bien nuestra carta, mover nuestra carta en el tiempo, que es muy importante, y ya de ahí ir estudiando, vale, pues voy a probar con esta piedra, voy a probar a hacer esto y un poquito ir moviéndonos y accionando a ver si así vamos aliviando. Ahora que has dicho esto del Rey Mago, rompo una lanza alguna vez, y si conocéis a alguien que se dedique a vender piedras en tienda o sea un feriante de estos que lleva todas las piedras para la venta, me pongo a pensar, oye, ¿qué efecto causa tener 700 piedras delante tuyo todo el día, Pues durante una locura, años? porque tienen mucha energía. Claro. Yo no me gustaría, la verdad. Yo con las piedras soy bastante selecta. Vamos, si vierais, en mi casa tengo varias y tal, pero no. Es como estar Estos recibiendo... puestecitos y estas tiendas de piedras y tal, no me van mucho. Yo voy cuando necesito alguna y ya está. No. Mm. Mm. Em, Ya no por la astrología, Héctor, o sea, en general, o sea, es sí, que no. al final es lo que te digo, es la energía de la Tierra, es que las hemos sacado de la Tierra, entonces tiene mucha vibración planetaria. No es bueno tampoco estar todo el rato con las piedras. Muy bien, pues si no hay nada más, felicidades, ha sido una exposición muy interesante Muchas gracias. Oye, y aprovecho para felicitaros el solsticio, sí, que ya vence la luz sobre la oscuridad, así que esperemos que a partir de hoy ya se si nos tenéis, alivien si tenéis esclavos, ya sabéis, darles una semana de vacaciones, como se hacía en totalmente. Roma, Ujú, y que vienen las Saturnales. Saturnales. totalmente. Mm. Buenas fiestas a todos y se aproxima Igualmente, muchas el gracias. patrón de los Reyes Magos, ¿eh? Dentro de poco. Igualmente. Y muchas gracias por conectaros y a los que veáis la charla después. Y como siempre, cualquier cosa, pues ya me preguntáis. Muy bien. Perfecto. Gracias a Gracias. todos. Muchas Un beso. gracias. Abrazo. Muy Chao. gracias. Chao, chao. Felices Hasta fiestas. pronto. Felices fiestas. Chao.